Timoteo era un joven cuya vida sencilla se convirtió en un poderoso ejemplo de fe y dedicación. Criado en medio de dos culturas distintas, se destacó por su valentía y voluntad de responder al llamado de Dios, incluso frente a desafíos que parecían mayores de lo que podía manejar. A lo largo de su vida, Timoteo enfrentó oposición, presión e incluso sus propias debilidades físicas, pero a cada paso se mostró ejemplo de obediencia y confianza en Dios. Más que eso, fue la prueba viviente de que cuando respondemos al llamado divino, nuestras limitaciones se convierten en oportunidades para que la fuerza de Dios se revele. Esta es la historia de Timoteo, un relato que nos inspira, desafía y recuerda que el propósito de Dios nunca falla. Es una historia de fe, valentía y fidelidad que, incluso siglos después, todavía nos habla al corazón. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias. Y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. Listra era una ciudad pacífica, casi olvidada en el tiempo, donde las colinas parecían susurrar antiguos secretos al viento. Allí nació Timoteo, en un hogar marcado por los contrastes. Su padre, un griego de espíritu racional, miraba la vida con pragmatismo, mientras que su madre, Eunice, llevaba en el corazón la llama de la fe judía. Eunice, a su vez, había conocido las promesas divinas de Lois, su madre, y juntas formaron un fuerte vínculo, tejiendo historias sagradas en el alma del pequeño Timoteo. Desde pequeño, Timoteo parecía diferente. No era solo un chico atento, era como si tuviera un faro interno que lo guiara hacia algo más allá de lo común. Mientras otros niños corrían por las calles polvorientas, él se sentaba a los pies de su madre y su abuela, escuchando con ojos brillantes los relatos de las grandes obras de Dios. Fue una infancia que, a primera vista, parecía sencilla, pero que en realidad estaba siendo moldeada por lo extraordinario. Su hogar, un mosaico de culturas, reflejaba tanto la sabiduría de los griegos como las profecías judías. Timoteo vivió entre estas dos realidades, como un hilo que unía mundos opuestos. Cuando su madre recitaba los salmos, él podía sentir algo vibrando en su espíritu, como si cada palabra hubiera sido escrita especialmente para él. Era imposible no darse cuenta de que algo más grande estaba siendo plantado allí, aunque todavía no entendía qué era. Con el paso de los días, su vida continuó en silencio, como las aguas de un río que corren tranquilamente antes de encontrarse con los rápidos. Pero en esa calma, Dios ya actuaba, tejiendo los primeros hilos del destino que lo llevarían a un encuentro transformador. Pasaron los años y Timoteo creció. Su rostro todavía tenía la expresión serena de alguien que intenta comprender el mundo que lo rodea, pero había algo en él que llamó la atención de todos en Listra. Era joven, sí, pero su madurez era impresionante. Cualquiera que lo viera en las reuniones de la comunidad cristiana podía sentir que su fe no era solo una repetición de lo que había aprendido de su madre y su abuela. No, era algo más profundo, como un árbol que echa raíces más allá de lo visible, buscando las aguas que alimenten lo invisible. Timothy era conocido por su amabilidad y una calma que parecía contradecir la intensidad de su dedicación. Cuando hablaba, sus palabras resonaban como música bien compuesta, reflejando no solo conocimiento, sino también sabiduría. No fue difícil para los mayores de la comunidad reconocer que en él había una marca especial, como si llevara en su interior un resplandor que no provenía de este mundo. Los cristianos que visitaban Listra siempre salían con algo que decir sobre el joven. Se había convertido en una especie de punto de referencia, una llama que mantenía caliente a la comunidad en tiempos difíciles.
Pero Timoteo, a pesar de toda su tranquilidad y humildad, nunca se vio así. Para él, la fe era como un camino a seguir, y lo iba paso a paso, sin imaginar a dónde lo llevaría el camino. Fue en ese contexto que empezó a escuchar historias sobre un hombre llamado Paulo, un misionero audaz que viajó de ciudad en ciudad, predicando sobre el Mesías con una pasión que cambiaba todo por donde pasaba. Timoteo, intrigado, imaginó cómo sería encontrar a alguien así, alguien que pareciera llevar un fuego similar al que ardía en su corazón. Y entonces, en una tarde cualquiera, sucedió lo inesperado. El día amaneció como cualquier otro en Listra. El mercado estaba lleno de voces, el olor a pan recién horneado flotaba en el aire y los residentes seguían con sus rutinas. Timothy, como siempre, estaba en casa, ayudando a Eunice con los quehaceres y escuchando atentamente algún pasaje que su madre leía en voz alta. Pero ese día sucedería algo diferente. La noticia llegó rápidamente, como fuego en paja seca. Paulo, el misionero del que tantos hablaban, estaba en la ciudad. Había llegado acompañado de Silas, trayendo historias de curaciones, milagros y palabras que estremecían a las almas más endurecidas. La presencia de Paulo en la plaza principal causó revuelo. La gente se reunió, curiosa, algunos con escepticismo, otros con la esperanza escrita en sus rostros. Timothy, vencido por una curiosidad que apenas podía contener, decidió ir allí. Al ver a Pablo, Timoteo no vio simplemente a un predicador común y corriente. Había algo en el hombre que lo dejó sin palabras, como si su sola presencia tuviera la fuerza de un trueno. Paulo habló con pasión, su voz cortando el aire como espadas que revelaban las verdades más profundas. Habló de Jesús, el Mesías, el Salvador. Para Timoteo, cada palabra parecía un eco de lo que ya sentía en su corazón, pero que nunca había podido expresar. Cuando la mirada de Pablo se encontró con la de Timoteo, sucedió algo indescriptible. Era como si el misionero viera en él no solo al joven que estaba allí, sino el potencial que Dios había sembrado desde el principio. Pablo vio la fe viva de Eunice y Loida brillando en este joven, pero también algo aún más profundo, una voluntad inquebrantable de seguir el llamado de Dios, sin importar el costo. Después de terminar de predicar, Pablo se acercó a Timoteo. El momento fue sencillo, pero cargado de significado. Entre unas pocas palabras intercambiadas, quedó claro que este encuentro fue mucho más que una coincidencia. Fue el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El encuentro con Pablo dejó a Timoteo intranquilo. No fue solo admiración. Era como si una campana invisible hubiera sonado en su alma, llamándolo a algo más grande. Mientras la gente volvía a sus rutinas, él se quedaba pensativo, como quien, al mirar al horizonte, se da cuenta de que hay mucho más allá de lo que se ve a simple vista. No pasó mucho tiempo para que Paulo volviera a buscarlo, esta vez con una propuesta que lo cambiaría todo. Con una conversación firme pero afectuosa, Pablo dejó claro que veía un propósito especial en Timoteo. No hablaba solo con palabras, sino con los ojos de quien ya había sufrido por Cristo y sabía reconocer a alguien que estaba dispuesto a hacer lo mismo. Timothy sintió el peso de esa responsabilidad, pero al mismo tiempo había una paz inexplicable, como si finalmente hubiera encontrado el camino que siempre había estado buscando. Sin embargo, había un detalle que debía abordarse. Aunque su madre era judía y fue criado según las Escrituras, el hecho de que su padre fuera griego planteó cierto desafío. Pablo sabía que para evitar conflictos y facilitar el ministerio entre los judíos, Timoteo tendría que ser circuncidado. Era una exigencia que parecía dura, pero Timoteo no dudó. Su respuesta fue simple: haría lo que fuera necesario para servir. Este acto de obediencia y entrega fue como un sello de su voluntad. Timoteo no era solo un aprendiz.
Era un hijo espiritual de Pablo, alguien que compartía no solo la enseñanza, sino también la misión. A partir de ese momento, dejó de ser el tímido joven de Listra. Bajo la guía de Pablo, Timoteo comenzaría a viajar por tierras desconocidas, enfrentar peligros y, sobre todo, ser testigo del poder transformador del Evangelio. Con Paul dio sus primeros pasos fuera de Listra. El camino por delante era largo e incierto, pero Timoteo no tenía miedo. Había algo más grande esperando y el viaje apenas comenzaba. Con el polvo del camino levantándose bajo sus pies, Timothy comenzó a experimentar el mundo más allá de Listra. Junto a Paulo, se convirtió en parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Cada ciudad a la que entraron fue una nueva oportunidad de ver el Evangelio en acción, pero también un recordatorio de que seguir a Cristo conllevaba desafíos. A cada paso, Timoteo se encontró confrontado con la realidad de una fe que no eran solo palabras, sino vida, coraje y a menudo sacrificio. En Filipos fue testigo de algo que nunca olvidaría. Paulo y Silas, al liberar a una joven poseída, se enfrentaron a la furia de los vecinos. Fueron arrestados y azotados. Timothy vio de cerca las marcas de dolor en los cuerpos de quienes lo guiaron, y aún así escuchó cánticos que resonaban desde la prisión. Esa fe inquebrantable encendió algo en su corazón. Entendió que seguir a Cristo era caminar en la luz, incluso cuando todo a su alrededor parecía oscuridad. De Filipos a Tesalónica y luego a Berea, el joven discípulo comenzó a comprender los desafíos del ministerio. No se trataba solo de predicar, era escuchar, consolar, enseñar y a veces huir de multitudes enojadas. En Berea vio cómo algunos buscaban ansiosamente las Escrituras, mientras que en Tesalónica el rechazo y la persecución los obligaron a partir apresuradamente. Cada ciudad parecía tener su propio misterio, una mezcla de aceptación y resistencia. Timoteo no solo observó, sino que participó. Llevó mensajes, fortaleció a sus hermanos en la fe y ayudó a Pablo en todo lo que pudo. Incluso cuando la presión aumentaba, su determinación crecía. En medio del caos, descubrió que había una fuerza dentro de él que no sabía que poseía. Era como una antorcha encendida que lo guiaba por caminos que, aunque peligrosos, estaban llenos de propósito. Fue en este viaje, lleno de altibajos, que Pablo comenzó a confiarle a Timoteo más y más responsabilidades. Cuando Pablo le confió a Timoteo el liderazgo de la iglesia en Éfeso, muchos se sorprendieron. Después de todo, era demasiado joven para una tarea tan grande. Éfeso no era una ciudad cualquiera, era una metrópolis ocupada, llena de desafíos. La iglesia local enfrentó herejías, conflictos internos y presiones constantes del mundo circundante. Para cualquier líder sería una carga pesada, pero para Timoteo parecía casi imposible. Casi. Llegó con el corazón ansioso, pero lleno de fe. Las calles de Éfeso palpitaban con el sonido de los comerciantes, viajeros y devotos del templo de Artemisa, que dominaba el paisaje como una sombra imponente. Timoteo sabía que no solo estaba cuidando de una congregación, estaba defendiendo una verdad que muchos no querían escuchar. Aún así, no dio marcha atrás. El coraje que había aprendido junto a Paulo ahora debía ponerse en práctica. Al principio no fue fácil. Algunos cuestionaron su juventud, otros sintieron que no tenía suficiente experiencia para liderar. Pero Timoteo, firme como una roca que resiste las olas, recordó las palabras de Pablo: que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes. No solo predicó, vivió lo que enseñó, demostrando día tras día que su edad no era obstáculo para el poder de Dios para actuar. Aún así, las peleas fueron constantes. Hubo falsos maestros que esparcieron doctrinas engañosas como mala hierba en el campo de la fe. Timoteo necesitaba ser firme,
pero también sabio. Usó las Escrituras como su espada y el amor como su armadura. Cada día crecía su confianza, no en sí mismo, sino en aquel que lo había llamado. Mientras manejaba responsabilidades en Éfeso, las cartas de Pablo se convirtieron en su mayor apoyo. Eran como anclas en medio de las tormentas, recordándole que no estaba solo. Las cartas de Pablo llegaron como regalos preciosos, llenas de palabras que encendieron esperanza y brindaron dirección. En cada línea, Timoteo podía escuchar la voz firme y al mismo tiempo amorosa de su mentor, como si Pablo estuviera allí, sentado a su lado, guiándolo a través de los desafíos de Éfeso. Pero mientras leía, también sentía el peso creciente de la responsabilidad. Pablo no solo animó, advirtió de los peligros que vendrían, los lobos vestidos de ovejas que intentarían devorar el rebaño. Entre las palabras que más resonaron en su mente se encontraba un llamado directo: revive el don que llevas dentro. Timoteo sabía exactamente de qué estaba hablando Pablo. Recordó el momento en que le impusieron las manos sobre la cabeza cuando fue consagrado al ministerio. Había una llama dentro de él, pero Pablo parecía temer que los vientos de las dificultades la apagaran. Por eso, todas las mañanas, Timoteo oraba para que esa llama permaneciera encendida, incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar contra él. Timoteo también enfrentó otro desafío: su salud. Las palabras de Paul, sugiriendo que se cuidara mejor, mostraron que el joven pastor enfrentaba no solo luchas espirituales, sino también físicas. Sin embargo, Timothy no dejó que eso lo detuviera. Siguió adelante incluso cuando el cansancio amenazaba con vencerlo. Su fuerza procedía de un lugar más allá de su cuerpo. Procedía de la certeza de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Mientras tanto, la presión en Éfeso iba en aumento. Las herejías parecían crecer como sombras que se extendían por la iglesia. Cada nuevo problema requería más sabiduría y coraje por parte de Timoteo. Sabía que no podía afrontar todo solo. Por eso permaneció fiel a la oración y a la palabra, buscando constantemente la dirección de Dios. Pero algo más estaba sucediendo. Paul, desde donde estaba, parecía sentir que sus días estaban llegando a su fin y sus palabras tenían un tono de urgencia. Timoteo sintió que algo más grande estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba su fe como nunca antes. La noticia llegó como una piedra arrojada al agua, provocando que las ondas se extendieran rápidamente. Pablo fue arrestado nuevamente en Roma, esta vez en circunstancias aún más oscuras. Timoteo, al oír esto, sintió una punzada en el corazón. Sabía que Paulo, su mentor y amigo, no era ajeno a la prisión, pero esta vez había algo diferente. Las cartas que llegaban de Roma estaban llenas de un tono que nunca antes había visto. Había una urgencia, una despedida silenciosa entre líneas. Mientras dirigía la iglesia en Éfeso, Timoteo continuó luchando con las dificultades locales, pero su mente a menudo se desviaba hacia Pablo. Podía imaginarse al apóstol sentado en una celda fría, rodeado de oscuridad y, sin embargo, escribiendo con convicción inquebrantable. Las palabras de Pablo fueron como una antorcha pasada a Timoteo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Era imposible no sentir el peso de estas declaraciones, como si le estuvieran entregando el testigo en sus manos. Timoteo quería estar con Pablo, pero la distancia y las responsabilidades lo mantenían atrapado. Sin embargo, nunca se sintió tan cerca de su mentor. Cada batalla que enfrentó en Éfeso parecía ser una extensión de la misión de Pablo, una continuación del trabajo que habían comenzado juntos. Hubo noches en que Timoteo, solo en su oración, casi podía escuchar la voz de Pablo diciéndole que no se rindiera. Mientras tanto, la presión en Roma iba en aumento.
Timoteo sabía que la persecución de los cristianos se estaba intensificando y que el nombre de Pablo era blanco de odio. Lo acompañaba una angustia, pero también una certeza. Necesitaba mantener el legado del Evangelio, cueste lo que cueste, y, incluso con las luchas diarias en Éfeso, algo en lo profundo de su corazón le decía que no podía ignorar el llamado a estar con Pablo por última vez. El viento era frío mientras Timoteo cruzaba los caminos que lo llevarían a Roma. Había tomado la decisión, aunque sabía que abandonar Éfeso podría ser arriesgado. Las herejías todavía amenazaban a la iglesia. Los desafíos eran constantes, pero algo dentro de él le decía que necesitaba irse. Las palabras de Pablo en su última carta resonaron como un llamado imposible de ignorar. Venid pronto, antes del invierno. Timothy sabía que no se trataba solo de la próxima temporada, sino del tiempo que parecía pasar rápidamente. El viaje fue largo y lleno de peligros. Timoteo encontró soldados romanos patrullando los caminos, escuchando rumores sobre la persecución a los cristianos que aumentaba cada día. En cada pueblo en el que se detuvo, sintió el peso de la inseguridad. Pero nada de eso le hizo retroceder. Recordó las enseñanzas de Pablo sobre el valor y la fe y siguió adelante, decidido a llegar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente vio Roma, la ciudad no se parecía a las historias que había oído. La grandeza del lugar quedó eclipsada por la oscura atmósfera de tensión y miedo. La persecución de los seguidores de Cristo fue intensa, y el nombre de Pablo se pronunciaba en susurros. Timothy hizo todo lo posible para pasar desapercibido mientras se dirigía al lugar donde se encontraba detenido su mentor. Cada paso parecía cargado de ansiedad, pero también de una silenciosa esperanza de poder escuchar la voz de Paulo una vez más. Al llegar, lo llevaron a la celda donde se encontraba Paulo. La visión de su mentor lo dejó sin palabras. Paulo parecía más débil, más desgastado por el tiempo y el sufrimiento, pero sus ojos brillaban con la misma pasión de siempre. La reunión fue silenciosa al principio, pero llena de significado. Timoteo sintió que este momento era un regalo, una oportunidad para recibir más que palabras, sino el mismo espíritu de fe y perseverancia que llevaba Pablo. La celda estaba fría, pero la habitación se calentaba con la presencia de dos almas que compartían un vínculo inquebrantable. Timoteo escuchó atentamente a Pablo, absorbiendo cada palabra como si fuera la última. Había algo en el tono de Paulo que mezclaba serenidad y urgencia. Habló de la lucha de la fe, del precio del seguimiento de Cristo, pero también de la gloria que esperaba a quienes perseveraban. Sus palabras no eran de lamento, sino de alguien que sabía que estaba a punto de cruzar la frontera entre lo temporal y lo eterno. Timothy sintió el peso de ese momento. No estaba simplemente escuchando a un mentor, estaba presenciando el cierre de una vida que había sido completamente entregada al propósito de Dios. La debilidad física de Pablo contrastaba con la fuerza de sus palabras, que resonaban como un trueno en una noche silenciosa. El joven sabía que de ahora en adelante llevaría consigo no solo los recuerdos de Paulo, sino también la misión que habían compartido. Cuando llegó el momento de partir, Timoteo lo hizo con el corazón apesadumbrado, pero con nueva determinación. Pablo había completado su carrera, pero el viaje de Timoteo apenas comenzaba. Regresó a Éfeso, llevándose consigo el peso de todo lo vivido, pero también una llama aún más fuerte, encendida por las últimas palabras de su mentor. Los días en Roma marcaron un hito en su vida, pero no fueron el final de sus desafíos. Timoteo continuó liderando, enfrentando persecución y manteniendo vivo el mensaje que Pablo estaba tan dedicado a proclamar. Incluso en momentos de soledad y debilidad, sabía que no estaba solo. Las semillas plantadas por Pablo y regadas por Dios florecerían en su vida, convirtiéndolo en un símbolo de fidelidad y valentía.
Y así, la historia de Timoteo permanece viva, no solo en las páginas de la Escritura, sino también en el corazón de todos los que buscan servir a Dios con perseverancia, recordándonos que el llamado divino siempre va acompañado de desafíos, pero también de una fortaleza que solo Él puede dar. La vida de Timoteo no estuvo marcada por grandes hechos que llamaron la atención de los hombres, sino por la constancia en seguir el propósito que le había sido dado. No buscó protagonismo, sino que se mantuvo fiel a su vocación, incluso en los momentos más difíciles. El joven que comenzó como aprendiz de Pablo se convirtió en un líder firme, un pastor amoroso y una voz que hacía eco de la verdad en tiempos de confusión. Su historia es un recordatorio de que Dios no elige a los más fuertes ni a los más preparados, sino a aquellos dispuestos a confiar y obedecer. Los años que siguieron a la muerte de Pablo no fueron fáciles. Timoteo enfrentó una persecución aún más intensa, pero nunca se desvió del camino. Continuó predicando, enseñando y cuidando del rebaño que le había sido confiado. Algunas tradiciones sugieren que enfrentó el martirio, defendiendo su fe hasta su último aliento. Otros creen que vivió hasta una edad avanzada, siempre fiel a su vocación. Cualquiera que sea el resultado, una cosa es segura: su vida fue un testimonio vivo del poder de Dios para transformar lo ordinario en extraordinario. ¿Y qué podemos aprender de ello? Timoteo nos enseña que no importa quiénes somos ni de dónde venimos, lo que importa es la voluntad de responder al llamado de Dios. Nos muestra que la verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la valentía de seguir adelante incluso cuando todo parece difícil. Su fidelidad, incluso en las pruebas, nos recuerda que Dios camina junto a quienes confían en Él. Timoteo también nos enseña el valor de tener mentores espirituales, personas que nos guían y preparan para afrontar los desafíos de la vida con sabiduría. Al igual que Pablo, estamos llamados a aprender, pero también a transmitir lo que recibimos. Su historia es una invitación a vivir con propósito, sabiendo que, al final, lo que importa no es el tamaño de los desafíos, sino la fidelidad con la que los enfrentamos. Si te gustó la historia de Timoteo y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.